el tema de interpretación de la ley, vamos a analizar las diferentes clases de interpretación de la ley. Y para su relación existen tres clases de la forma en las cuales se puede interpretar la ley. La primera es atendiendo al sujeto que la realiza. La segunda es atendiendo al procedimiento para la interpretación de la ley. Y la tercera es conforme su amplitud o restricción en su lenguaje escrito. De eso trataremos en esta jornada del tema de clases de interpretación de la ley. Y entrando en materia, analizaremos la primera clasificación que está relacionado atendiendo al sujeto que la realiza. De esta existen cuatro clases de interpretación, que son una que se denomina auténtica legislativa, dos que es la judicial o jurisdiccional, tres que es la interpretación doctrinal o científica y cuatro que es la interpretación usual. Analicemos el primer tipo de interpretación atendiendo al sujeto que la realiza y entramos con la interpretación auténtica o legislativa. Esta es aquella que realiza el propio legislador al momento de crear la ley, al momento de formar y crear la norma jurídica, declarando de entre la misma el medio que debe dársele a su interpretación a la norma jurídica en su formación y creación. La segunda interpretación, atendiendo al sujeto que la realiza, es la interpretación judicial o jurisdiccional. Esta la realizan los órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces, cuando en su resolución al caso concreto emiten una resolución en forma definitiva que comúnmente lo constituye la sentencia. La tercera clase de interpretación del derecho atendiendo al sujeto que la realiza es la doctrinal o científica. Esta la realizan los juristas, los abogados, los profesionales del derecho con procedimientos eminentemente de carácter teórico o doctrinario con el fin de aplicarla a un caso concreto en sus pretensiones procesales para influir en la conciencia del juzgador de la forma que deben de fallar conforme al planteamiento formulado ante el juez a un caso concreto. Y por último existe la interpretación al sujeto que es la usual. Y ese tipo de interpretación nace con el uso de los usos y las costumbres. Ese tipo de interpretación usual es la más popular, la que realiza la población en general sobre la idea del conocimiento de la ley y de la aplicación de una norma jurídica, pero en forma de costumbre, conforme lo que se ha escuchado y conforme lo que se ha analizado e interpretado. Siguiendo con el análisis de estas clases de interpretación, prosigamos a la interpretación atendiendo al procedimiento de la interpretación de la ley. Y en esta vamos a encontrar 5 tipos de procedimientos para la interpretación de la ley, que son en su orden: 1, el gramatical; 2, el histórico; 3, el contextual o sistemático o orgánico; 4, la interpretación lógica; y 5, la interpretación de carácter analógica. La primera interpretación, atendiendo a su procedimiento, interpretación de carácter gramatical, es aquella que se utiliza, jóvenes, para obtener el sentido de la ley, aplicando los términos que aparecen en la misma, es decir, utilizando el lenguaje escrito con el cual se encuentra redactada la norma jurídica que ha sido empleado por la ley conforme su significación y conforme el sentido contenido en su formación que le dio el propio legislador. Quiere decir que esta interpretación de carácter gramatical se tiene que hacer al contexto y al texto del lenguaje escrito conforme se encuentra redactada la ley, conforme se encuentra redactada la norma jurídica. Y en este sentido vamos nuevamente a reiterar los artículos 10 y 11 de la ley del organismo judicial, que nos indica el artículo 10
que la norma se debe interpretar conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, y cuando una ley es clara, indica, no se debe desatender su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Asimismo, el artículo 10 indica que el conjunto de una ley nos servirá para ilustrar el contenido en cada una de las partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: A, a la finalidad y espíritu de la misma; B, a la historia fidedigna de su propia institución; C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas; y D, al modo que parezca conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. El artículo 11 también regula que el idioma oficial es el español y las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con lo establecido por el diccionario de la Real Academia Española, en la sección correspondiente, salvo indica que el legislador le ha dado una definición expresamente dentro del texto de la ley. Asimismo, si una palabra usada en la ley no aparece definida, indica en el diccionario de la Real Academia Española, se le debe dar su interpretación usual a la acepción que se utilice en el país, lugar o región en que se trate. Y por último, también nos indica que las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, la tecnología y el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que han usado un sentido distinto. Entonces, vemos claramente que la interpretación gramatical se basa estrictamente al lenguaje escrito, a lo que se cuenta redactado en la ley, en la norma jurídica, conforme su significado en su texto y contexto. El segundo procedimiento para la interpretación de la ley es el procedimiento histórico. Este procedimiento histórico va a investigar el origen de las normas jurídicas en su proceso de formación, persiguiendo esta interpretación de su origen, el encontrar el sentido y el alcance que contiene la ley. Cuando hacemos una interpretación histórica, los vamos a ir a la historia fidedigna de las instituciones que crearon esta norma jurídica, esa ley. Es decir, a los antecedentes históricos, a las discusiones parlamentarias, a los considerandos y todo el sentido que encierra, que motivó al legislador en una época y en un lugar determinado, que era la ley y que era la norma jurídica para regular conductas individuales y colectivas dentro de un contexto social. Este tipo de interpretación histórica o histórico lo encontramos regulado en el artículo 10 de la literal B de la ley del organismo judicial. Repito, este tipo de procedimiento histórico se encuentra regulado en el artículo 10 literal B de la ley del organismo judicial. El tercer procedimiento para la interpretación de la ley es el procedimiento contextual o sistemático u orgánico. ¿En qué consiste este procedimiento conceptual, sistemático u orgánico? Es la que se va a realizar tomando en cuenta todo el conjunto íntegro de la ley para ilustrar su contenido en cada una de sus partes en relación a la ley y también interpretarlas con las disposiciones o formas de carácter del ordenamiento jurídico constitucional, que nos va a dar como resultado una nueva luz, nos va a dar un resultado de interpretación básica sobre el contenido textual y contextual que contiene una ley y cada una de sus normas jurídicas. Esto lo encontramos regulado también en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, y si ustedes analizan este artículo 10, van a ver que prácticamente lo indica conforme su definición de interpretación contextual o sistemática o orgánica. Y en su primer párrafo nos indica que las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras,
a su contexto con las disposiciones constitucionales. Y también nos indica el segundo párrafo del artículo 10 que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. En esto que hemos indicado, encontramos claramente la interpretación de la ley en el procedimiento contextual, sistemático u orgánico. ¿Cómo hacer una interpretación contextual, sistemática u orgánica utilizando el procedimiento de la ley? Vamos a tomar como ejemplo lo que nos va a estar sirviendo de base en esta tercera unidad, la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial actual nos referimos en primer lugar a esta ley en relación del decreto 2-89 del Congreso de la República. Y cuando analizamos una interpretación textual, utilizando la interpretación contextual sistemática, lo primero que tenemos que hacer es ver el índice de esta ley. Esta ley está integrada por 6 títulos y un título último que son disposiciones transitorias. Entonces miramos cada título que contiene y que regula estos títulos, y aquí en el índice vamos a tener ya una referencia de carácter textual cómo está distribuida la ley. Después nos iremos a la parte considerativa donde están los motivos, circunstancias o qué le indujo al legislador para crear la ley del organismo judicial, que va a estar en concordancia con todo el ordenamiento jurídico guatemalteco y también con sus disposiciones constitucionales. Y seguimos analizando textualmente cada uno de estos títulos que contiene la ley del organismo judicial. Le damos una lectura al título 1 con sus normas jurídicas, al título 2, 3, 4, 5 y 6, hasta concluir con las disposiciones transitorias que concluyen con el artículo 209 de la ley del organismo judicial. Aquí estamos haciendo una referencia textual. Entonces, posteriormente, ya conociendo las generalidades de esta ley, vamos a analizar el contexto de cada capítulo que contiene esta ley. Analizaremos todos los artículos que están integrados en el capítulo 1, después en el capítulo 2, 3 y así sucesivamente, para tener una visión más amplia de lo que regula esta ley del organismo judicial. Y cuando tengamos esto, vamos a tener una forma de integración, cómo debe interpretarse el ordenamiento jurídico con base a esta ley. Y cuando usted comience a analizar artículo por artículo, va a analizar cada una de sus partes para lograr entender y contener el espíritu y el alcance de esta ley en su aplicación a casos concretos. Entonces, si hacemos este procedimiento de interpretación de la ley, estamos haciendo el procedimiento contextual, sistemático u orgánico que indica como tercera forma de interpretación de la ley. Pasemos al cuarto procedimiento de interpretación de la ley. Hablemos del procedimiento lógico. Este procedimiento lógico tiene como finalidad en la ley para que nos sirva de una ilustración, una luz, un camino para ver por qué motivos, en qué sentido se elaboró la ley y la norma jurídica. Para poder entender esa interpretación lógica, es necesario saber cuáles fueron prácticamente los estudios preparatorios que sirvieron para la elaboración de la ley. También analizar también la exposición de motivos que dio origen a la creación de la ley, o podemos irnos también a las discusiones parlamentarias que prevalecieron en la creación de la ley bajo esa tradición histórica. Analizar el contexto jurídico social en la cual se creó la ley y qué motivos le indujo al legislador a crear la ley en un momento histórico determinado. Este análisis lógico nos va a servir para encontrar la finalidad, el sentido y el espíritu de la ley, que fue lo que le motivó al legislador a crear esas normas jurídicas.
y aplicarlas a los contextos actuales por el que la va a interpretar y sobre todo el juzgador para encontrar una verdadera dimensión en su aplicación que aclare el sentido y que resolviera un caso concreto en el momento histórico en que se pueda aplicar la ley. Y este también lo encontramos en el artículo 10 de la ley de organismo judicial regulado, cuando nos indica este artículo 10 de la ley del organismo judicial que podemos analizar a la finalidad, en la literal a la finalidad y el espíritu de la misma, o sea, de la norma jurídica y de la ley. Aquí está regulada la interpretación lógica. Y el último procedimiento para la interpretación de la ley es el procedimiento analógico. Cuando hablamos del procedimiento analógico, tenemos que analizar lo que se entiende por analogía. La analogía alude a una semejanza o identidad de situación de la aplicación de una norma jurídica a un caso concreto en donde no se encuentre prevista esa regulación legal. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que la analogía nos va a dar la aplicación de buscar una norma jurídica que guarde identidad y semejanza con el caso que fue regulado, pero que no está previsto y normado en una norma jurídica en la ley. En este sentido, jóvenes, esto se manifiesta comúnmente en el campo del derecho cuando se producen las lagunas legales o las lagunas de derecho. Las lagunas legales o las lagunas de derecho, cuando lo miremos en su oportunidad con el tema de integración de la ley, son aquellas hipótesis no previstas por el legislador, es decir, aquellos espacios vacíos que el legislador no reguló en la ley por olvido, por imprevisión o imposibilidad de imaginarlos habiendo debido regularlos. Quiere decir que en ciertos textos legales, en ciertas leyes, vamos a encontrar, gracias por la información, vamos a encontrar esos espacios vacíos que vamos a tener en la ley. ¿Cómo vamos a interpretar la ley? ¿Con qué procedimiento para integrar la ley? Entonces nosotros vamos a utilizar el procedimiento de carácter analógico, buscar una norma jurídica que guarde identidad o semejanza con el caso puesto a nuestro conocimiento por ese vacío legal que contiene la norma jurídica, buscar algo que se guarde esa semejanza de identidad para la solución del caso concreto establecido dentro de la misma. Este procedimiento analógico también está regulado en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que también dice que el conjunto, recuérdense que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero aquellos pasajes de la misma se podrán aclarar, dice, atendiendo al orden siguiente. Y en la literal C ustedes van a encontrar esta solución: a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, o sea, utilizando la integración analógica, la analogía de la ley con una norma jurídica que guarde semejanza a una situación que no se encuentra prevista para ser aplicada a un precepto jurídico concreto, con igual ese vacío va a encontrar una solución con la norma jurídica que guarde cierta identidad o semejanza para la solución del caso puesto a nuestro conocimiento. Y esto es lo que se conoce como interpretación analógica. Y por último, tenemos la tercera parte de clases de interpretación de la ley, que es por la amplitud o restricción del lenguaje que contiene la norma jurídica. Y por esa amplitud o restricción del lenguaje que puede contener la norma jurídica puede ser de tres formas: extensiva, restrictiva y derogante. ¿Cuándo existe una interpretación extensiva? Como su nombre lo indica, este tipo de interpretación de la ley es aquella cuando con la misma naturaleza del bien jurídico tutelado por la ley le va a permitir al juez, le va a permitir también al intérprete de la ley
ir más allá de lo preceptuado en el sentido de la norma jurídica. Es decir, tiende a ampliar el significado natural de la norma jurídica con las palabras encontradas dentro de las mismas para darle un verdadero sentido a la ley. Quiere decir que esta interpretación es independientemente a la voluntad del legislador. Le permite al juzgador, le permite al intérprete hacer una interpretación propia utilizando su experiencia, la lógica de la razón, y también puede ser concatenando los valores jurídicos del derecho e interpretar la ley garantizando el bien común, la seguridad jurídica y justicia. Y esta interpretación es la de carácter extensivo. Ahora bien, ¿en qué consiste la interpretación restrictiva? También, como su nombre la indica, este tipo de interpretación va a limitar el significado de interpretación del contenido de las palabras que se encuentran escritas, que están redactadas en el lenguaje escrito dentro de la ley, dentro de la norma jurídica. En este sentido, la persona intérprete o el juzgador no tiene margen de interpretar con libertad la norma jurídica y debe ceñirse a lo que establece la norma jurídica en el sentido que el legislador le dio a la norma en su momento de creación y formación. Es decir, es una interpretación eminentemente de carácter gramatical. Y por último, hablemos de la interpretación derogante. Este tipo de interpretación derogante nos puede dar, jóvenes, una circunstancia muy especial. Dice que la interpretación nos puede conducir a considerar que una ley no es aplicable por existir incompatibilidad con otra norma superior que regule lógicamente lo mismo que está regulando la norma inferior. Entonces la norma superior deroga a la inferior. Es decir, que aquí lo que estamos viendo en la interpretación de dos normas jurídicas que regulan un mismo caso concreto puesto al conocimiento del juzgador o del intérprete, aquí lo que va a pasar es de que vamos a tener que tener una solución concreta. Si la norma es de carácter inferior y encontramos una norma superior que regule el mismo caso en su contenido, aplicación e interpretación, va a prevalecer la aplicación de la norma superior por su carácter de jerarquía normativa, dejándolo sin aplicabilidad a la norma inferior, derogándola en su interpretación tácitamente, porque aquí, como existe una colisión de interpretación de normas jurídicas, se debe de tomar en cuenta, reitero, en su jerarquía la norma superior, negándole ese efecto a la menor, y esta norma menor queda lógicamente en su sentido sin aplicabilidad. Esta es, en pocas palabras, cuando se hace una interpretación de carácter derogante. Con esto, jóvenes, concluimos el tema de interpretación de la ley. Y como reitero, hoy vimos las diferentes formas de clases de interpretación de la ley, atendiendo al sujeto que la realiza, al procedimiento que se puede utilizar para la interpretación de la ley y también por su amplitud o restricción del lenguaje escrito en la norma jurídica. Dejamos en el uso de la palabra nuevamente, jóvenes, para que ustedes hagan sus preguntas que tengan sobre el tema tratado en esta jornada y también para sus comentarios correspondientes. Mónica Fayola dice que no hay dudas. Pregunto a los demás compañeros
¿Quedó claro este tema o tienen algo que ustedes deseen que se explique, que se comente? Bueno, Juan Carlos Arriaga, si, no si el tema no le quedó claro, tenemos prácticamente esta clase virtual que la grabamos y la subimos nuevamente al sistema para que usted pueda nuevamente escuchar el tema y pueda usted prácticamente tomar nota y si hubiera alguna duda, pues para eso existe el WhatsApp para que usted haga sus preguntas correspondientes del curso. No hay problema. ¿Alguien más que desee preguntar cosas concretas, jóvenes? Mónica Fabiola, buenas noches. Buenas noches, Rick. Yo solo, o sea, no es pregunta, sino para ver si entendí bien y para ver si le apoyo un poco al compañero ahí con las dudas que tenía del tema. Cuando hay jerarquía de leyes, si una ley contradice a la ley inferior, pasa mucho cuando sacaron el 10-2012 que decía que el gasto tenía, por donación tenía un techo de deducibilidad de hasta 500,000 quetzales o hasta el 5%. Ujú, Sin embargo, la Constitución dice que las donaciones pueden ser por cualquier monto a universidades, por darle un ejemplo, ¿verdad? No recuerdo ujú, quiénes eran nosotros. Entonces, la SAT tuvo que corregir la plana y aceptar que como la Constitución es de una jerarquía mayor por la ujú, pirámide de Kelsen, eh, las donaciones que están enmarcadas en la Constitución no tienen límite al que hace referencia la ley, ¿verdad? Entonces, exacto. la ley está en las ordinarias, pero la Constitución bajo esa jerarquía es mayor a Ujú. la ley. Y ahí se hace la interpretación derogante. Correcto. Así es. Juan Carlos Herrera, no tenga pena. Si no puede usar el micrófono, pues no se preocupe. Cualquier lo del curso, como le digo, toda esta clase está grabada. Mañana la subimos. Y si persistiera la duda sobre la relación al mismo, con mucho gusto usted me puede hacer las preguntas por WhatsApp de la clase que tenemos ahí integrado para que yo les pueda responder sus dudas. Ángel Marroquín dice que ¿qué consiste una laguna legal o una laguna de derecho? Este es el siguiente tema que vamos a ver con el tema de integración de la ley, porque por ese motivo surge ese tercer problema de técnica jurídica que es integrar la ley. La ley se integra cuando existen lagunas legales o lagunas de derecho. ¿Qué es esto de laguna legal o qué es laguna de derecho? Son hipótesis no previstas por el legislador, es decir, encuadramiento de conductas que pues, tendrían que estar reguladas en una norma jurídica, pero no están. Porque esas lagunas legales o lagunas de derecho son aquellos espacios vacíos que el legislador ha dejado en la ley por olvido, por imprevisión o imposibilidad de imaginar esas normas de conducta habiendo debido regularlas, pero en la creación de la ley se da un vacío legal. ¿Cómo suplir estos vacíos legales que de las leyes pueden contener en su aplicación de las normas jurídicas en casos concretos a través de lo que se llama integración de la ley? Y en la integración de la ley entran prácticamente la interpretación analógica, porque en los métodos de integración de la ley puede utilizarse también la analogía cuando miremos este tercer problema que lo vamos a analizar ya en esta semana. Ahí surgen las lagunas legales o lagunas de derecho, Ángel Marroquín. Ángel Estrada, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Lick, disculpe una pregunta. ¿Sería posible poner un ejemplo sobre una eh, interpretación restrictiva? Bueno, esto lo habíamos visto ya, permítame, ya lo habíamos dicho en algunos aspectos. Vamos, vamos a hacer una interpretación con casos más sencillos para que los miren.
Artículo 123. Vamos a tomar como ejemplo siempre el homicidio, que es lo más típico que nos sirve para que todo comprendan. El artículo 123 dice que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años de prisión. Bueno, ¿qué pasa si un juez del orden penal conoce un caso de homicidio? El Ministerio Público presenta la denuncia, después la acusación, y entre todas esas valoraciones de prueba, como el juez, el delito dice gramaticalmente que quien da muerte a una persona comete homicidio. Si yo hago una interpretación gramatical restrictiva al contenido de la norma jurídica en su letra escrita, en mi mente dice, todo el que da muerte a una persona es homicida. Por lo tanto, hay que condenarlo a una pena de prisión de 15 a 40 años. Gramaticalmente así lo dice. Quien que da muerte a una persona es homicida. Artículo 123. Pero pregunto, si la persona le dio muerte a otro y cometió un homicidio, y si lo hizo en legítima defensa de sus bienes, de su patrimonio y de su familia, ¿será que es posible que pueda condenarlo por homicidio? ¿Sí o no? Ángel. Pues considero que no, Lick, porque como fue en legítima defensa. Bueno, correcto. Pero si el criterio del juez es que la norma dice que muerte, homicidio, así gramaticalmente, sin ver texto ni contexto ni situaciones generales. Y este tipo de casos se mira en algunas interpretaciones de jueces, gramaticalmente, es donde se pueden cometer errores y sesgamiento de la ley. En el caso del periódico, se está dando mucho, este juez está interpretando la norma estrictamente gramatical. Porque la norma dice esto es y esto es. Esta interpretación gramatical es buena para poder analizar el espíritu y el contenido de la norma jurídica, pero abusar de esta interpretación gramatical restrictiva puede atraer consecuencias de no aplicar correctamente la justicia. Por eso, ese tipo de interpretación es valedera para ciertos casos, pero para tomarla como estandarte de una interpretación, como una forma 2 más 2 son 4, no es muy conveniente en algunos casos de interpretación de la ley, porque la ley, recuérdense, debe verse aplicando de la experiencia del juez, la lógica de la razón y los valores del derecho. Pero si hacemos una apreciación concreta y objetiva que así gramatical de la ley, puede incurrirse en injusticias. Porque las leyes no son fórmulas matemáticas. Las leyes son normas que regulan conductas humanas. O sea, para regular una conducta humana tenemos que ver con el ambiente en el cual se desarrolla el problema y la valoración de los medios que se tengan sobre la valoración que hace el juez a la presunción procesal de un caso determinado. La interpretación gramatical restrictiva dice que no permite más allá de lo que la norma jurídica escrita establece. Está bien conocerla en su contenido, pero aplicar estrictamente, repito, puede traer prácticas no deseables en la correcta administración de justicia. A eso se refiere Ángel. Gracias, Lick, muy amable. Para servirle. Juan Carlos Arrea, si fuera un estado de emoción violenta, sí puede ser condenado, pero la pena puede bajársele por la forma en que él no previó las circunstancias en las cuales él, por un ofuscamiento de un problema psicológico, él no previó el dolo que podría ocasionar con darle muerte a una persona. Puede ser una circunstancia que rebaje la pena. Por esos contextos hay que interpretar
las normas jurídicas ampliamente. Es bueno la interpretación gramatical, reitero, jóvenes, para conocer el espíritu y el contenido del lenguaje escrito establecido en la ley, pero aplicarlo en su forma escrita como está puede inducirlos a cometer unas interpretaciones erróneas de la ley. Lick, disculpe, en ese caso, ahí sería la labor de la defensa, ¿verdad? Que pudiera crear la duda razonable para que el juez no se incline sobre esa interpretación restrictiva o gramatical. Claro, puede ser, puede ser que oriente al juez, pero si el juez tiene esa visión de valoración objetiva de la ley. Pero, ¿qué pasa cuando el juez tiene intereses personales creados? Como se está viendo en algunos casos en materia penal en Guatemala, que reciben ciertas instrucciones, ciertas órdenes de carácter político. ¿Existe alguna forma en poder ver, digamos, los intereses del juzgador? Exactamente, y se puede manifestar, pero si el juzgador dice que no, ahí estamos, ahí donde comienza prácticamente el derecho a perder sus valores. Ok. Uh-huh. Eric Santos. En esta situación tiene que ver mucho los peritajes que tanto la defensa como la otra parte proponen para que ellos den su punto de vista. Ellos nos examinan a las personas y dan si actuó por emoción violenta o otras situaciones que se puedan dar en esa situación, ¿verdad? Todos los medios de valoración de la prueba, sí es, Eric, que es lo que se tiene que valorar. Recuerde que existe una cuestión facti y una cuestión juris. Y en la cuestión juris es donde se entran a valorar todos esos medios de prueba. Cuando hay una mala interpretación de la ley, existen las instancias legales, donde prácticamente se puede contravenir lo que un juez de inferior jerarquía resolvió, pero por eso existe lo que se denomina debido proceso. Mónica Fabiola. Muchas gracias, Lick. Ahí solo, yo he tenido como fallos en entrar y salir de la clase, pero lo que también en la práctica yo he visto, cuando la norma en su texto no es clara, nos vamos a lo que dice la ley del organismo judicial en su artículo, si no estoy mal, es en el 10, sí, aquí lo ubiqué, que la Exactamente. interpretación de la ley debe ser a la finalidad, sino a la historia, sino a las disposiciones de otras leyes. Yo estaba buscando porque yo recuerdo, pero no ubiqué la base legal que decía que tenía que, yo he citado esa parte, pero no ubico ahorita en qué ley está, o no sé si ha sido como por costumbre que se cita, que se dice que también infiere la ciencia, puede ser por ciencia, ¿verdad? O sea, si son temas como tributarios o contables y no está normado, es en base a la ciencia específica, o si en algún momento también se puede interpretar bajo, porque no es lo mismo cómo se interpreta en Guatemala y sus costumbres en Guatemala, o cómo puede interpretarse en El Salvador o en otro país, ¿verdad? Pero no sé si eso está en la ley o solo ha sido la interpretación. Artículo 11, segundo y tercer párrafo. Ah, ya. Ahí está. Siempre de esta. La ley del organismo judicial dice, mire, en el segundo párrafo del artículo 11, si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su sección usual en el país, lugar o región en que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que han usado un sentido distinto. Correcto, sí, y eso lo se ha utilizado mucho, por lo menos en consultas con la Superintendencia de Administración Tributaria, porque en la ley
dice cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pero si uno va al diccionario de la Real Academia Española, de primero en el marco jurídico no está una definición de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y cuando uno va a lo que dice la ciencia, son todas las que se generan por transacciones del giro habitual del negocio, ¿verdad? Eso es lo que Ajá. significa la ciencia, ¿verdad? Entonces, Pero que bajo esa interpretación, son términos eh, contables. correcto. Entonces, ahí Así es. ahí prevalecería el análisis de la ley con base a la ciencia. A la ciencia específica, porque son casos específicamente de carácter técnico. Gracias, Lick. Para servirle, Mónica. Muy bien. ¿Alguien más que desee preguntar, jóvenes? Luis Fernando, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Continuando con este caso, ¿verdad? De una mala interpretación de la ley. ¿Le generará algún tipo de responsabilidad al juez el hacer una mala interpretación de la ley en el sentido de que pudiera utilizar una interpretación tipo gramatical o restrictiva, como el caso que usted nos menciona? No, son criterios O ya sea que establecidos. no le genera ninguna responsabilidad la sentencia que puede emitir. No, porque no existen otras instancias superiores que se pueden impugnar por una errónea interpretación de la ley. Y en Muy bien. algunos casos dice que, como Mónica, se pueden crear jurisprudencia si es en el ámbito civil o en el ámbito de amparo. Eric Santos. Licenciado, pero a veces se observa en las noticias o tales periódicos donde jueces están bajo proceso. ¿A qué se debe esa situación si ellos no? Bueno, suena contradictorio Porque, con lo que usted acaba de decir. porque en sus decisiones han cometido denegación de justicia, una violación a la administración de la ley o muchas veces apura al propio peculado. Gracias, licenciado. Muy bien. Bien. Entonces, jóvenes, damos por concluida la clase de esta jornada y lo vemos el próximo día.